Bueno, Primera de Samuel capítulo 23. ¿Ya estás ahí? Y con el grupo de jóvenes estuvimos durante casi 2 años estudiando el libro de Primera y Segunda de Samuel. Realmente este libro es uno solo, solamente que se dividió en Primera y Segunda, pero es una misma historia. Es la misma historia de el pueblo de Israel y cómo Dios levanta un rey y cómo termina esta historia. Y hay varios personajes principales en este libro, pero sobre todo la intención de este libro es darnos a ver el corazón del rey más grande que ha tenido la nación de Israel, el rey David. Y creo que todos lo escuchamos. Una cosa que les decía a los jóvenes es que el rey David no cantaba las mañanitas. ¿Te das cuenta? No sé cómo el rey David llegó a estar en nuestra cultura y decir que son las mañanitas que cantaba el rey David, pero no. Pero sí tiene sentido un poco, porque el rey David, aparte de ser un gran rey, un gran guerrero, fue un gran músico y alguien que componía salmos. Y entonces tienes el libro de los salmos, que son una recopilación de cantos hebreos, donde muchos de esos salmos fueron escritos por David. Ahora, la vida de David es una vida súper interesante. Es una vida donde nos deja ver y nos desnuda lo que es el corazón de un hombre que está siendo transformado conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que vemos en David es sus errores. Y vemos sus errores para que no los cometamos. Y les hacía esta pregunta mucho, y vemos sus errores y dices, ¿qué onda con David? De repente lo hace muy bien y de repente falla en cosas que no debería fallar, pero no somos a veces así tú y yo, ¿no? Y nada más piensa eso, si se escribiera un libro de tu vida, ¿cuántas hojas le dedicarías para cuando la regaste? Ya no te gustó. Pero David, vemos esto en David, cómo Dios está formando su carácter. Y recordando un poco de lo que habíamos estudiado, este es uno de los capítulos que más me llamó la atención y simplemente quiero compartirlo hoy con ustedes. Y David ya está huyendo en el desierto, está siendo perseguido por Saúl. Si te acuerdas, David fue levantado siendo un niño y Dios le dijo a través del profeta Samuel, tú vas a ser el rey de Israel. Y entonces Dios le quita el trono a Saúl por su desobediencia y por simplemente Saúl sacar de su vida a Dios cuando Dios es el que le había dado el trono de Israel. Y entonces David empieza a servir a Saúl, pero de repente Saúl empieza a tener celos de él. Y llega hasta un tiempo donde David tiene que simplemente huir y no volver a ver a su familia por mucho tiempo y estar caminando en el desierto solo, estar huyendo de un lado a otro. Es en muchas partes muy parecido a la historia de Job. Tienes o conoces a alguien que simplemente está saliendo de una y ya está cayendo en otra. Y es una tras otra desgracia, una tras otra desgracia, una tras otra desgracia. Pero vamos a ver cómo Dios está formando la vida de David en medio de esto. Y un dato, y piensa en esto. Si lees toda su historia, que estuvimos estudiando eso, Primera y Segunda de Samuel, a lo largo de 2 años, vas a ver que David fue mucho más fiel caminando en el desierto que estando sentado en el trono como rey. Y vamos a ver por qué, y vamos a ver qué está pasando en el capítulo 23, versículo 1. Entonces David está huyendo de Saúl, acuérdate, va a ser el próximo rey, pero Saúl está buscando matarle. Capítulo 23, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y entonces los filisteos es el enemigo común de Israel durante toda su historia. Los filisteos son estos hombres que rodeaban a Israel, que atacaban y que buscaban destruirlo. Los filisteos es de donde sale Goliat, y seguro conoces esa historia. Un gigante que reta al pueblo de Israel
y que simplemente se está burlando y el pueblo de Israel está atemorizado y David siendo un muchacho, casi un niño, dice, ¿quién es este incircunciso? Dice, para que se burle de los escuadrones del Dios de Israel. Y movido por Dios, enfrenta al gigante con una onda, ¿te acuerdas? Una piedra, el gigante cae, David le corta la cabeza y su fama se empieza a extender por todo Israel. Y estos mismos filisteos son los que una y otra vez están haciendo guerra contra Israel. Pero acuérdate, David es un fugitivo ahora. Y le llega esta noticia, versículo 1, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Las eras eran como una especie de círculo donde había piedras, era como varias piedras, y ahí metían el trigo, y entonces lo machacaban y lo machacaban, y así separaban el grano de la paja. El grano se quedaba entre las piedras y la paja la levantaban. Eso lo tuve que googlear porque no sabía que era una era. Pero lo que empezaron a hacer los filisteos es que empezaron a robar las eras y empezaron a robarles el trigo a Israel, y el trigo era el sustento de Israel. Y llega esta noticia a David, los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ahora, David tiene suficientes problemas huyendo del rey de Israel como para preocuparse por esto. Pero le llegan con esta noticia, y el corazón de David, lo que vemos en toda su historia, es que es un corazón preocupado por los suyos, y preocupado por su pueblo, y preocupado por su gente. David aún no era rey, pero amaba a su gente, y estaba en una situación muy difícil. Estaba huyendo de la mano del rey de Israel, que tenía todo el poder para encontrarlo y toda la fuerza para destruirlo. Y David pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mira, sí, siento mal por mis hermanos de Keila, que Keila era una ciudad al occidente de Judá, y poder decir, me siento muy mal por ellos, pero tengo cosas más importantes en que ocuparme. Alguien está persiguiendo mi vida. Y algo que es muy común en nosotros es que cuando estamos pasando por un momento difícil, nos encerramos en nosotros mismos, y parece ser que solo nosotros la estamos pasando mal, y es mucho más difícil ayudar a otros. Pero David entiende algo, que en medio de esta situación súper difícil, Dios quiere usarlo. Y simplemente le llegan con esta noticia, versículo 2. Y David consultó a Jehová. Y si no se te queda nada hoy de lo que digo, solo recuerda esta palabra o esta frase: y David consultó a Jehová. David está huyendo, se entera que sus hermanos la están pasando mal, y la primera reacción de David es consultar a Dios. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos si nuestra primera reacción ante un problema y una situación fuera consultar a Dios? David pudo haberse encerrado en él mismo y decir: mira, tengo suficientes problemas, la estoy pasando yo mal también. Pero David va con Dios, y eso es algo que vemos constantemente en él. El carácter de David era depender de Dios una y otra vez, una y otra vez. Versículo 2: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y una de las cosas que vemos es que Dios responde cuando nosotros lo consultamos. Y es tan claro cuando Él nos dice algo y debemos hacer algo. Y Dios, tienes que saber esto, Dios tiene toda la intención de guiarte en cada paso de tu vida. El problema es que a veces nosotros no tenemos la intención de consultarlo. Y David, en ese momento difícil,
tiene tiempo para escuchar a Dios y para preguntarles: Señor, está pasando esta situación, ¿qué quieres que yo haga? No solamente se encierra en su situación y dice: Señor, o sea, mira cómo la estoy pasando, o sea, olvídate de los de Keila, o sea, sí la están pasando mal, pero mira mi situación. David no se clava en su situación, sino pregunta a Dios en medio de eso: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga cuando otros la están pasando mal? Y lo más sabio que puedes hacer en tu vida antes de tomar una decisión es consultar a Dios. Y simplemente ir a Él y escucharle y prestar tu oído a lo que Él quiere hacer en medio de esta situación. Ayer justamente fui al café con un amigo y estando ahí, su prima u otra amiga nos dijo: ¿puedes orar por mi amiga? Le acaban de dar una terrible noticia de una enfermedad. Y simplemente oramos por ella y lo único que pude decirle es esto: en medio de esta situación, no te encierres en tu situación, sino ve y estate atenta a lo que Dios quiere hacer contigo. En medio del desierto que estés pasando, de la dificultad que estés pasando, presta tu oído para escuchar a Dios. No te encierres en eso. Dios ya sabe lo que estás pasando y no te va a soltar. Recordando un poco esto de cómo David no se clava en solo lo que él está pasando, sino simplemente está presto para decir: Señor, ¿qué quieres hacer en medio de lo que estoy pasando? Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y los que estaban con David eran unos refugiados que su currículum decía: endeudados, rechazados por la sociedad, que estaban huyendo de problemas en sus ciudades y simplemente escucharon de un tal David que estaba por ahí en el desierto y fueron a él y David se volvió su líder y fueron refugiados y David fue refugio para ellos. Pero estos hombres no eran un ejército, ni siquiera posiblemente sabían pelear. Y los que estaban con David le dijeron: o sea, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Y era obvio tener miedo en esa situación. O sea, los está buscando el rey de Israel. Tiene sentido lo que ellos dicen. O sea, tenemos miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y empiezan a reconvenirle a David diciéndole: o sea, mira David, tenemos miedo. Y Dios sabe que en las situaciones difíciles es fácil que nos atemoricemos. Es bien fácil que cuando algo difícil está pasando en nuestra vida o en la vida de nuestra familia, la primera reacción sea miedo y decir simplemente: ¿qué va a pasar, Señor? Y Dios sabe eso. Y Dios entiende que tengamos miedo. Pero el miedo no es un pretexto para desconfiar de Dios y para desobedecerle. Estos hombres llegan con sus argumentos que tienen razón, o sea, son pocos para enfrentar a los filisteos y ni siquiera son tan buenos. Es más, son rechazados de la sociedad. Y van con David y le dicen: o sea, si estando aquí en Judá, que Judá era la ciudad de David, que era su tribu, así tenemos miedo, si nos alejamos un poco de Judá, o sea, ¿qué va a pasar de nosotros? Y no es la pregunta ante una situación difícil: ¿qué va a pasar? Y te pasan mil cosas por la cabeza y analizas todas las posibilidades y llegas a la conclusión que todo está perdido.
Y Dios entiende que tengamos miedo y que incluso tengamos duda. Pero ante la duda y el miedo, mira lo que David hace. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Consultar a Jehová una y otra vez. No encerrarte en tu problema, no encerrarte ni quedarte con tu miedo y con tu desconfianza y con la duda en medio de la situación. David va otra vez con Dios. Vemos una dependencia total de David a Dios. Vemos una dependencia y una confianza en Él. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila. Le dice qué tiene que hacer y aparte le da una promesa. Dice: pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios tiene toda la intención de guiarnos en cada paso. O sea, la situación que estés pasando, Él quiere decirte cómo y por dónde. Solamente tienes que consultarle. Solamente tienes que depender de Él. Solamente tienes que estar ahí y decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros quisiéramos que Dios nos diera todo un itinerario de toda nuestra vida. Y decir qué va a pasar de los 15 a los 20, qué va a pasar de los 20 a los 30, qué va a pasar de los 40 a los 50, dónde voy a estar. Quisiéramos saber todo. Pero Dios no es así. Y nos va revelando su voluntad así, capítulo por capítulo, como una serie. A mí me choca que me cuenten el final o lo que pasó en la serie. Yo quiero verla y quiero vivirla y quiero estar ahí. Dios nos va así, dando su voluntad. ¿Para qué? Para que dependamos de Él en cada paso. Si Él nos diera todo, la verdad ni siquiera lo seguiríamos, aunque supiéramos cómo acaba la serie. Aún así nos equivocaríamos y no dependeríamos de Él. Pero Dios está esperando eso, que David venga una y otra vez, venga una y otra vez y revelarle su voluntad. Y entonces en el versículo 4 Dios le dice: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y le da una promesa. Dios le dice: yo voy a entregar a los filisteos en tus manos. O sea, David necesitaba esa promesa, porque David, con las personas que tenía en número y en tipo de persona, no iba a poder contra los filisteos. Pero Dios le da una promesa y Dios confirma su palabra y le dice: tienes que ir, David. Le dice qué debe hacer, le dice en qué debe confiar. Versículo 5. Ahora, ¿qué hacemos cuando sabemos la voluntad de Dios? Hay gente que quiere saber la voluntad de Dios para su vida. Si has tomado Navegantes, hay un estudio increíble acerca de la voluntad de Dios y cómo tomar decisiones. Y hay gente que quiere saber la voluntad de Dios para su vida, pero hay cosas que ya sabe que debe o no debe hacer y no las ha resuelto. ¿Cómo quieres que Dios te diga la voluntad para tu vida? Si hay cosas que sabes que debes hacer y debes resolver y no lo has hecho. A veces quisiéramos que Dios nos dijera exactamente lo que queremos saber, pero hay cosas que ya sabemos. ¿Y qué estamos haciendo con ellas? Dios le dice esto a David y David, sabiendo su voluntad, pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero David obedece. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila. La intención de Dios de revelarnos su voluntad es que obedezcamos. Si no, qué chiste. O sea, ¿para qué otra razón nos diría Dios su voluntad? Y David, obediente,
se para, va, dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Dios usó el momento que estaba pasando David, el lugar donde estaba David, la situación que estaba siendo perseguido David, no solo para enseñarle algo a David, sino para salvar a su pueblo, a los de Keila. Y no solo eso, sino que obedeciendo a Dios, en ese momento difícil, David edifica a otros, bendice a otros, Dios lo bendice a él, pero sobre todo, David está honrando a Dios con su obediencia. En medio de la situación difícil, en medio de estar huyendo, David está obedeciendo a Dios y está haciendo bendición para alguien más. Dios lo está bendiciendo y lo está honrando. Y Dios cumple su promesa. Dios le dice, yo voy a entregar en tus manos a los filisteos, y Dios cumple su promesa. ¿Qué promesas tienes que Dios te ha dado? ¿Qué cosas Dios te ha dicho en su palabra? Que sabes, esto es una promesa de Dios y esto es para mi vida. David no va caminando a ciegas, sino sabe, Dios me ha prometido esto. Voy a obedecer porque Dios me ha dicho esto y yo sé que Él va a ser fiel hasta el final. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Abiatar hijo de Ahimelech, es de la familia sacerdotal, de los sacerdotes de Israel. Y entonces este hombre que Saúl había matado a varios sacerdotes, huye y va siguiendo a David y trae el efod en su mano. El efod es esta vestidura sacerdotal que es como un chaleco que trae incrustadas piedras preciosas con nombres de las 12 tribus, y lo vimos en Levítico. Y algo muy importante en esto es que en ese chaleco, adentro de él había algo que se llamaban las piedras, el Urim y el Tumim. Y antes, obviamente, había pocas maneras de saber la voluntad de Dios, porque o era por el profeta o era a través de los sacerdotes. Hoy tú y yo tenemos 66 libros para conocer la voluntad de Dios. Pero es interesante porque estas piedras, el Urim y el Tumim, era para preguntas específicas a Dios y Dios decir sí o no. Y dices, yo necesito unas de esas. ¿Dónde las venden? En la librería. No, hoy en día tenemos 66 libros para conocer la voluntad de Dios. El Urim Tumim no te serviría tanto como hoy conocer la voluntad de Dios revelada en Cristo Jesús, en su palabra. Y entonces este sacerdote va corriendo atrás de David y lo va siguiendo a Keila. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y este era uno de los riesgos que corría David. Cuando le dan el aviso, él consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? Porque uno de los riesgos era que Saúl pudiera capturarlo y pudiera matarlo. Y entonces Saúl se entera de que David está en esta ciudad y lo que dice Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Saúl está tan ensimismado y tan lejos de la voluntad de Dios que él piensa que Dios se lo ha servido y Dios se lo ha puesto ahí para que él lo tome. Saúl está tan lejos de la voluntad de Dios que él piensa que Dios está de su lado cuando Dios ya lo ha desechado. Es tan perverso lo que
Saúl dice aquí, pensar que Dios va a ayudarlo a pecar. Es como el ladrón que se persina después de haber robado. O sea, ¿de verdad crees que Dios te va a ayudar a pecar? Saúl está tan lejos de Dios, está tan lejos de su voluntad, tan lejos de conocerle, tan alejado, tan ensimismado, que piensa que Dios lo ha puesto ahí para ayudarle a él. Y dice esto: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y David sí estaba expuesto, y era uno de los riesgos que David corría por obedecer la voluntad de Dios. Ahora, David conoce las promesas de Dios. Otra de las promesas que David conocía de Dios es que él iba a ser rey de Israel. Por lo tanto, sabía que aún no había llegado su hora. Que aunque Saúl viniera y lo encerrara y lo rodeara, David sabe, Dios me ha prometido esto. Dios no me va a dejar solo. Imagínate a David enterándose de esto. ¿Cuál crees que fue su primera reacción? Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, acorralarlo. Y Saúl comete un error, cometer el error de pensar que alguien es su enemigo y entonces también es enemigo de Dios. No cometamos este error de pensar que alguien es enemigo de Dios solo porque es nuestro enemigo. Es de estar tan ensimismado y simplemente alejado de la voluntad de Dios. Ahora mira esto interesante: Saúl no acudió a ayudar a los de Keila, y Saúl era el rey de Israel, pero sí acude para defenderse a sí mismo y defenderse su reino del amenazante David. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: trae el efod. Ahora ya sabes para qué lo trae. Hoy en día, en vez de decir trae el efod, para tomar una decisión en nuestra vida importante y saber qué hacer, sería: tráeme mi Biblia, voy a escuchar a Dios, quiero saber qué Dios quiere revelarme, quiero saber para dónde debo ir. Y esto no podías hacerlo todo el tiempo, traer el efod, porque solo era para los sacerdotes. Pero hoy puedes abrir tu Biblia todos los días y conocer su voluntad, y que Dios se revele a ti y que te diga por dónde, para dónde, cuándo. Pero le dice David a Abiatar: trae el efod. Esto significa: vamos a buscar la voluntad de Dios. La primera reacción de David, ¿te das cuenta? Es preguntarle a Dios. ¿Cuál es tu primera reacción ante el problema? Porque puedes actuar de muchas maneras. David podría haber confiado en su propia astucia y decir: o sea, pues obvio, si me están persiguiendo, ¿qué hago? Pues corro. Pero Proverbios 3 del 5 al 6 dice que no te fíes de tu propia prudencia, que no te fíes de tu propia astucia, que no creas, o sea, obvio, o sea, aquí tengo que hacer esto, sino que confíes en Dios, que Él quiere guiarte, que te fíes de Dios de todo tu corazón. David no se apresura a tomar una decisión, sino que confía en Dios. Ahora, también David pudo haber reclamado y decir: Dios, para esto me trajiste. O sea, yo en buena onda vine para obedecerte, y mira, ahora estoy a punto de ser encerrado por el enemigo que busca mi vida. Pero David, su primera reacción es consultar a Dios y consultar su voluntad. Y si estás en angustia, espera en Dios. Si estás pasando un momento difícil, espera en Dios.
consúltalo, confía en Él. Él va a revelar su voluntad una por una. Versículo 10. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y David va a hacerle preguntas específicas, porque acuérdate, el Urín y el Tumín es sí o no. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Me encanta esto que dice David, te ruego, porque David no llega y dice: Señor, yo declaro que Saúl no puede hacerme nada, o yo decreto que Saúl no puede tocarme porque tú estás conmigo. David le dice: te ruego, porque es la manera en que debemos acercarnos a Dios, para buscar su voluntad. Señor, te ruego, dime qué hacer, dime por dónde. Y dice: te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Entonces David ya sabe que Saúl viene, pero falta otra respuesta. Versículo 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. Ahora, qué mala onda por los de Keila. O sea, David fue con todo su corazón sirviendo a Dios para librarlos, y estos hombres están dispuestos a entregarlos. Y David se pudo haber clavado ahí también y decir: pero Dios, mira, vine a esto y me traicionan y quieren el mal contra mí. Podría seguirse quejando. Versículo 13. Pero mira lo que David hace. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Vemos que David constantemente está siendo guiado por Dios, pero porque está buscando su voluntad. Vemos que David, a pesar de su situación, está dispuesto a servir a Dios y a escucharle. Vemos que David, aunque se pudo haber quedado a pelear contra Saúl, en vez de desearle el mal a los del Keila, que simplemente lo iban a entregar, David se va, no solo porque no tiene que estar ahí, sino porque David no quiere que Saúl haga estragos en esta ciudad con tal de capturarlo. David salvó a Keila 2 veces: cuando fue a pelear contra los filisteos y cuando decidió irse para que Saúl no la destruyera a causa de él. Versículo 14, mira, te va a encantar lo que dice. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. David decide seguir caminando, y David se va al desierto. Y esta ciudad, este lugar, el desierto de Zif, es un lugar muy incómodo. Es un lugar con muchos lugares incómodos para vivir, con muchas cuevas, con lugares no tan cómodos donde David podía esconderse. Es en la punta sur del lado del Mar Muerto, pero es un lugar difícil de acceder. Y David se va a ese lugar difícil, donde era difícil llegar, donde era difícil estar. No había nada bonito en ese lugar. Pero es en los lugares difíciles donde Dios hace su obra en nosotros. David se hizo rey huyendo en el desierto. Cuando
Saúl le respiraba en la nuca, cuando parecía que todo estaba perdido, pero David tenía una promesa. Y David sabía, Dios no me va a dejar morir en el desierto. Dios prometió ser fiel conmigo. Dios prometió que yo heredaré el reino. David vivió tanto tiempo en el desierto, casi como el que reinó. Y la mitad de su vida estuvo caminando en lugares incómodos, durmiendo en cuevas. Pero pensando, Dios aquí en este lugar difícil está haciendo su obra en mi vida. Ahora, esto es algo que a Dios le encanta hacer. En un lugar difícil, Dios es donde hace sus mejores obras. Si no, preguntémosle a Jesús, recostado en la cruz, ¿qué lugar más incómodo? Pero donde Dios hizo su mejor obra, para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Y posiblemente estés pasando un lugar difícil en tu vida. Tienes que saber que Dios está haciendo su obra en ti. Tienes que saber que Dios no te va a dejar morir en el desierto. Tienes que saber que si Él te ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir. Que si Él te ha prometido ser fiel hasta el final de tus días, Él va a ser fiel. Que si Dios ha prometido no abandonarte, Él lo va a cumplir. La vida de David es eso. Estar consultando a Dios una y otra vez, dependiendo de Él, pero en lugares difíciles. Parece ser que los lugares difíciles lo que hacen en nosotros es prestar atención a Dios. Dios está dispuesto a hablarte en el lugar donde estés, pero parece que nosotros estamos más dispuestos cuando estamos en un lugar difícil. Y David está caminando en este desierto y está caminando en esto, pero él está recordando las promesas de Dios. David está, con lo que dice Corintios, Pablo, está perseguido, pero sabe que no está desamparado. Sabe que aunque va caminando en un lugar difícil, desierto, no ha visto a su familia en tiempo. Tiene una promesa de Dios para su vida. Y él vive confiando en ella. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y Jonatán ya había tenido varios encuentros, de hecho son mejores amigos, Jonatán y David, pero Jonatán era el heredero al trono por regla, era hijo de Saúl, el rey. Entonces Jonatán, en teoría, él era el que iba a heredar el reino, pero él amaba a David, dice la Biblia, como a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios nos manda hacer? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero David y Jonatán eran tan amigos y los dos buscaban tanto la voluntad de Dios que Jonatán entendía que Dios iba a poner como rey a David y no a él. Y Jonatán estaba bien con eso. Qué difícil es simplemente ver que Dios bendice más a otro y estar bien con eso. Y Jonatán está bien con eso, y no solo eso, sino que se arriesga y va a buscar a David a este lugar. Y mira lo que hace Jonatán con su amigo David: y fortaleció su mano en Dios. Estos amigos necesitamos que en medio de nuestra situación difícil no vengan y nos digan échale ganas, sino que nos fortalezcan en Dios. Que nos digan acércate a Dios,
que nos recuerden sus promesas, que nos recuerden su palabra. No solo necesitamos de estos amigos, sino tú y yo necesitamos ser esos amigos. Para gente que está caminando en ese lugar difícil. Y Jonatán viene y fortalece su mano en Dios. Y Dios le está mostrando a David su amor incluso por medio de Jonatán. Y Dios usa a esas personas y asegúrate de tener estos amigos. Búscalos. La iglesia es para eso. Para que puedas buscar amigos que puedan fortalecerte en Dios. A veces mucha gente prefiere venir a la iglesia e irse rápido, pero te estás perdiendo de conocer amigos que puedan fortalecerte en los momentos difíciles. Asegúrate de tener eso y asegúrate de ser ese amigo. Versículo 17, y mira lo que Jonatán le dice: no temas. Dios está hablando a través de Jonatán y está diciendo: David, sé lo que estás pasando, no temas. Y hoy, si tú estás pasando la situación difícil y estás caminando en el desierto, Dios quiere decirte: no temas. No temas. Dice: pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Jonatán le recuerda la promesa de Dios para su vida. David, sé que posiblemente tienes miedo y estás caminando en este lugar difícil, pero no temas. Dios va a cumplir sus promesas en ti. Y eso da descanso. Cuando estás afligido, cuando sientes que el calor del desierto pega, cuando ya estás cansado, que un amigo y que Dios por medio de un amigo venga y te diga: no temas, Dios va a cumplir su propósito en ti. Que te fortalezcan en Dios, recordándote lo que Él ha prometido. Ahora, ya lo sabías, pero ¿a poco no es increíble cuando Dios te lo recuerda? Te dice: no temas, yo estoy contigo. Y le dice eso: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Lo que Jonatán le está diciendo es: o sea, yo me someto a ser el segundo y que tú reines, porque Dios así lo ha prometido. Y Jonatán estaba bien con eso. Dice: y aún Saúl mi padre lo sabe. Y versículo 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Y fue la última vez que Jonatán y David se vieron en esta tierra. Nunca más se volvieron a ver en esta tierra. Pero las últimas palabras de su amigo fue: no temas, Dios va a cumplir su propósito en ti. Estos amigos es oro molido, es un regalo de Dios. Amigos que Dios usa en medio de la dificultad para hablarnos y recordarnos sus promesas. La vida de David fue esto: caminar conociendo a Dios, buscando su voluntad en situaciones difíciles. Y cuando tengas tu oportunidad, lee todo el libro, primera y segunda de Samuel, y vas a estar, o sea, este cuate no sale de una y ya está en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Pero ahí es donde Dios formó al rey más grande que Israel ha tenido. No al David de las mañanitas. Esa fue la vida de David, y David plasmaba su vida y su historia con Dios en los salmos. Se expresaba todo el agradecimiento y toda su vida en los salmos. Y mira, acompáñame al Salmo 138.
Se ha vuelto uno de mis salmos preferidos. Salmos 138. Y dices, ay, ni sabía que eran 138. David escribe de su vida con Dios, de su historia con Dios, de los desiertos que pasó, de las promesas que Dios le recordó, de la obra que Dios hizo en su vida. David vive recordando eso y sabiendo, Dios ha sido fiel conmigo. Dios no me dejó morir en el desierto. Este salmo lo escribe cuando David ya es rey y está recordando, Dios no me dejó morir. Dios fue fiel. Pero a veces cuando estamos caminando en el desierto es más difícil creerlo y recordarlo. Pero tenemos que saber eso, Dios va a ser fiel y va a cumplir su propósito en nosotros. Y escribe el Salmo 138. Y David dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y te das cuenta, después de conocer esta historia, no solo son palabras. O sea, es una realidad en la vida de David. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David sabe, Dios ha cumplido todas sus promesas en mi vida. Ha engrandecido su palabra, ha sido fiel. No ha cambiado a pesar de que yo he fallado. Versículo 3, el día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Fue fortalecido en sus momentos más difíciles David. Versículo 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y es lo que hizo con Saúl y con él. Versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia. Y David tiene un doctorado en la angustia. Ahí ha vivido, ahí ha estado. Nadie se lo ha contado. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y el versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y sabes, esa es la promesa. Si dices, bueno, yo no tenía ninguna promesa para mi vida hasta hoy. Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Toda esta historia descrita en un salmo, toda una vida descrita en un salmo, diciendo, sí, he pasado por angustia, he estado a la merced de mis enemigos, pero tú nunca me has dejado, porque tu promesa ha sido que tú vas a cumplir tu propósito en mí y que Dios no desamparará la obra de sus manos.